Bendiciones, iglesia, pastores, amigos que nos están escuchando, hermanos en Cristo, familia de la fe. Bendiciones a todo aquel que nos esté oyendo por medio de las redes sociales. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Ante todo, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para entender esta palabra que nos va a dar en el día de hoy. Es sobre los enemigos que tiene todo ser humano. Enemigos y enemigos. Esta palabra está en Lucas capítulo 1 a partir del versículo 67. Este es el padre Juan Bautista, que el Espíritu Santo lo toma para profetizar acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él iba a hacer por nosotros y lo que Él va a hacer de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver Lucas capítulo 1 a partir del 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Vamos a tomar en cuenta esta palabra, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Otra cosa muy importante, la salvación de los enemigos tiene que ver con el pacto del Señor, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. ¿Cuál fue el juramento? Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Gloria a Dios. Y más adelante habla de Juan el Bautista, pero aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Dios de Israel. El Dios de Israel visita a su pueblo. El Dios de Israel manda a su Hijo encarnado. Dice la palabra en Hebreos que como no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, nuestro Señor Jesús vino en carne y sangre para poder socorrer a los que son tentados. O sea, Jesús vino como un hombre y padeció como un hombre. Dice que Él mismo padeció siendo tentado, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. O sea, Dios no es que se quedó en el cielo y nos está exigiendo que nosotros seamos santos como Él. Él no se quedó en el cielo, sino que Él vino en la persona de Jesús. Se hizo un hombre y padeció igual que nosotros. Jesús tuvo que comer, Jesús se cansó, Jesús le daba sed. Jesús sufría en Getsemaní, podemos ver ese ejemplo. Cuando le pidió agua a la samaritana, tenía sed. Jesús se afligía. Era un hombre, era Dios, pero también era un ser humano. Dice la palabra que Él nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Gloria a Dios. Él es poderoso Salvador. No hay otro poderoso Salvador. El único poderoso Salvador es Jesús. No hay más. El Salmo 107, versículo 2, nos habla de que hay enemigos y poderosos. Hay enemigos y poderosos que nosotros no podemos no hacernos los entendidos. Fíjese, el Salmo 107.2 dice: díganlo los redimidos de Jehová,
los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, Jesús vino a rescatarnos de ese poder del enemigo. Gloria a Dios. O sea, hay un enemigo en nosotros, hay un enemigo que nos rodea. Y Jesús vino a rescatarnos de ese enemigo. Salvación de nuestros enemigos, dice más adelante en Lucas. Y el Salmo 3 dice algo muy interesante. Salmo 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Gloria a Dios. O sea, el enemigo dice, no, este no va a ser salvo. Este no va a conocer a Jesús. Entonces, pero vino un poderoso Salvador para rescatarnos de esos enemigos. Aleluya, que es Jesús nuestro Señor. Salvación de nuestros enemigos. Y en Lucas vimos que es a través de un juramento que Dios dijo, voy a rescatarlos de ese enemigo. Y ese juramento se lo hizo Abraham. Fíjese que una cosa es prometer algo y otra cosa es prometer y jurar que lo va a hacer. Y la palabra de Dios dice en Génesis que Dios prometió a Abraham que su descendencia iba a poseer las puertas de sus enemigos. Aleluya. Pero dice la palabra que como Dios no vio a nadie mayor que él por quien jurar, porque cuando tú juras por el cielo, juras por Dios, juras por tu Padre, por alguien que está por encima de ti. Y Dios, como no vio por quien jurar, no vio a nadie más grande que él, juró por él mismo. Aleluya. Juró por él mismo, por su deidad. Qué gran promesa con juramento. Dios no juró por un hombre, Dios no juró por un ángel, Dios juró por él mismo. Dios, por mí mismo juro que yo te daré las puertas de tus enemigos. Aleluya, la iglesia tiene las puertas de sus enemigos. No hay enemigo en contra de la iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dice la palabra que ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. Aleluya. Pueden hacer armas, pueden haber enemigos que vendrán contra ti, pero no prosperarán. Aleluya. Él condenará toda lengua que se levante contra la iglesia en el juicio. Gloria a Dios. ¿Qué nos había de conceder el Señor? Que librados de nuestros enemigos, tiene primero que el Señor Jesús librarnos de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que sin temor le sirvieran. Entonces aquí veo algo. Él me tiene que librar a mí de mi enemigo para que yo sin temor le sirva. ¿Y cuál es mi mayor enemigo? El temor. El temor no permite que la persona, el creyente, sirva a Dios. Y mire, a mí me pasó, a mí me daba temor dejar mi tierra, mi parentela, a mí me daba temor dejar los hábitos, las costumbres que había aprendido. Creía que me iba a quedar solo. Y qué gran embuste, porque en la iglesia he conocido de verdad una verdadera familia. En la iglesia he conocido una verdadera familia. Y mi familia de carne y de sangre Dios la está añadiendo a la iglesia. Gloria a Dios, a la familia de la fe. Ahí están hijos, ahí están nietos, ahí están esposos, esposas, ahí están hermanos según la carne. Dios está añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Entonces hay temores en nosotros. Hay temores en nosotros. Hay temores en nosotros que no permite que le sirvamos al Señor. Pero ese temor es el temor de morir. Todo ser humano tiene temor. Todo ser humano tiene temor
a que no se cumpla lo que él quiere o no logre sus propósitos o sus anhelos. Y todo ser humano hace lo que lo mantiene vivo. Pero si tú te pones a ver, ¿qué mantiene vivo a un ladrón? Robar. Eso es lo que lo mantiene vivo a él. Él piensa todos los días en robar y esa es su satisfacción. Voy a robar. ¿Pero por qué? Porque tiene temor de no tener dinero para poder gastar en lo que él quiere gastar. Eso es temor a la muerte. Otro ejemplo, el que bebe. El que bebe dice, bueno, mira, yo bebo porque eso me gusta. Yo no le hago mal a nadie, yo bebo. Pero la verdad es que estás haciendo daño a tu cuerpo. Pero que él bebe. ¿Por qué? Porque él tiene temor de que si no bebe, no se puede desestresar. Si no bebe, no se siente alegre. Entonces tiene temor a la muerte. Otro ejemplo, el asesino que mata por gusto, el homicida. El homicida eso lo hace sentir vivo, matar, hacerle daño a la persona, el sádico. ¿Por qué eso lo hace sentir vivo? Porque si no hace eso, cree que está muerto. Se siente como un muerto. Pero qué gran engaño ha hecho Satanás con el ser humano. Ese es el peor enemigo que tiene el ser humano. Pero Satanás introdujo en el ser humano el enemigo de él y el enemigo de Dios, que es el pecado. Satanás introdujo el pecado en nosotros. Entonces, en un tiempo yo vi una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Y Dios me mostró eso. Tú duermes con tu enemigo. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo del hombre es el pecado. El mayor enemigo del hombre es el pecado, porque el pecado te lleva a la muerte. Pero hay un poderoso Salvador que venció el poder de la muerte. Dice la palabra en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya Jesús destruyó al diablo. Ya Jesús destruyó el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, venció a la muerte. Jesús vino a vencer a la muerte y a enseñarnos que la muerte ni el pecado se enseñoreará de nosotros. Y Él nos enseñó que aunque esté muerto, la persona va a vivir. Porque el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Así que nosotros no debemos tener temor a nada que supuestamente vaya contrario a nuestra vida. Porque si nosotros, ¿quién nos enferma? ¿Y quién no muere enfermo? Muchos mueren enfermos. Tanto así que el profeta Eliseo, que Dios lo utilizó para resucitar a muertos, dice la palabra que un muerto cayó en donde estaba los huesos del profeta Eliseo, donde estaba el cuerpo del profeta Eliseo ya muerto, y ese muerto resucitó. Gloria a Dios. O sea que Dios utilizó a Eliseo más allá de la muerte. O sea, Eliseo nunca murió, Eliseo estaba vivo, aunque el cuerpo era hueso, porque dice la palabra que la carne y la sangre no heredarán del cuerpo el reino de Dios. Y es necesario que lo corrupto se vista de incorruptibilidad. Dios utilizaba a Eliseo. Dios dio una muestra en Eliseo de que el ser humano no va a morir. El cuerpo va a ser desechado porque el cuerpo es un cuerpo de pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Así que tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros nunca vamos a morir. Y dice en Hebreos capítulo 2, más adelante, en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, que el ser humano sin Cristo, el ser humano en vez de servirle a Cristo, le sirve a la muerte. Gloria a Dios, qué tremendo es esto. O sea, que yo hace
17, 18 años atrás, viví 42 años sirviéndole a la muerte, gloria a Dios, porque tenía temor de morir. Con razón yo consumí droga, con razón yo ingerí licor, con razón era un hombre violento, porque tenía miedo de morir. Y eso era lo que me mantenía vivo. Me mantenía vivo el fin de semana a tomar con mis amigos, eso es lo que me mantenía vivo, pero en lo profundo yo sentía un gran temor a la muerte y le estaba sirviendo al diablo a través de ese temor. Y Jesús ya nos libró del temor de la muerte, gloria a Dios, y es importante. ¿Por qué? Porque todos vamos a partir de este mundo si el Señor no viene antes. Y no debemos tener temor a morir, porque el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. No, eso no lo enseñaron en la educación que nos dieron. El ser humano nace, crece, se reproduce, muere y resucita con un cuerpo incorruptible a los que están en Cristo Jesús. El ser humano se siembra en debilidad y resucita en gloria. Gloria a Dios, aleluya. Eliseo, un hombre que Dios lo utilizó para sanar enfermos, para hacer grandes milagros, dice la palabra que murió enfermo, gloria a Dios, pero el cuerpo de Eliseo murió enfermo, en debilidad, pero va a resucitar con poder, aleluya, va a resucitar en gloria, aleluya. Y yo espero en el nombre de Jesús que Dios por su gracia me conceda yo resucitar en gloria, yo resucitar en poder, que mi familia que ya ha partido, mi padre, mi madre, mi sobrinito amado, en el día postrero sean resucitados con poder, aleluya, y estemos con Jesús durante toda la eternidad, y estemos con Jehová durante toda la eternidad. Ese es mi gran sueño, ver a mis hijos, ver a mis nietos, ver a mi familia, a mi casa, a mis sobrinos, a mis hermanos de según la carne, ver a mis vecinos, ver a mis hermanos de la iglesia, ver a mis pastores, a mis hermanos de la fe, algún día en la gran Jerusalén, en las calles de oro, en el mar de cristal, con nuestro Padre celestial, donde Él nos alumbrará. Gloria, aleluya. La gloria de Dios nos alumbrará. Aleluya. Entonces, Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, aquí está el poderoso Salvador, para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Sin temor le serviríamos. Jesús es nuestro poderoso Salvador. Es más poderoso que Satanás. Jesús está por encima de todo. La palabra de Dios nos muestra que Jesús está por encima de todo, porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Jesús venció a la muerte. El que tenía el imperio de la muerte fue destruido. Satanás no tiene el imperio de la muerte. Fue destruido por el imperio de la vida. Jesús nos quitó la muerte de Satanás y nos dio su vida en Cristo Jesús. Nos dio su vida en el Espíritu. El Padre nos dio su vida. Por eso es que el verdadero cristianismo no es ideología, no es doctrina, no es religión, es vida. Es vida, es Dios que entró en el ser humano y se está forjando en el ser humano. Es el Espíritu de Dios que entró en nosotros, un espíritu vivo, una persona que entró en nosotros y nos está santificando, nos está dando poder, nos está justificando delante del Padre. Nos está dando poder para predicar el evangelio, nos está dando poder, nos está dando el poder para hacer señales, para sanar al enfermo, para dar palabras al cansado, para abrir las puertas de las cárceles. Gloria a Dios, aleluya. Para que le sirviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días. El propósito de venir Jesús
a la tierra, es redimir a su pueblo y lo deja en la tierra, porque la palabra nos dice que el Señor Jesús le oró al Padre así: no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Dios no nos quita del mundo. Hay un espacio de tiempo en este mundo que Dios nos da para que le sirvamos, para ser canales de bendición, para ser canales de salvación a la humanidad que está muriendo. Y usted me dice, no, todo está bien, todo está bien. Prenda su teléfono, vea su teléfono, vea las noticias. Nos estamos matando unos a otros. Si no nos está matando la pandemia, nos estamos matando unos a otros. Lo que no mata la pandemia lo remata el diablo con el mismo ser humano asesinándose unos a otros. Pero Dios nos levantó un poderoso Salvador y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Para que le sirviéramos, hermano. Tú fuiste salvo y estás todavía en este mundo, no para que Dios te conceda todas las peticiones de tu corazón. No para que Dios haga lo que tú quieres que haga. No te salvó el Señor para que tú lo tengas como un mayordomo y cada vez que lo necesitas le hablas como un loro pidiéndole a Dios. No, no, eso no. Tú tienes que orar, si hay que orar. Tú vas a ser bendecido si Dios te va a dar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Dios sí te va a prosperar. Dios sí te va a dar bienestar. Dios te va a sanar. Pero el propósito principal es que tú le sirvas sin temor. Y he visto que muchos hermanos no sirven porque tienen temor. Tienen temor de dejar las cosas materiales por venir al servir al Señor. Y yo te voy a dar mi testimonio. Mi testimonio es que yo vi al pastor de mi iglesia que él cerraba su negocio cuando iba a atender las cosas de Dios. Y eso a mí me impactó. Pero veía en mi pastor que es un hombre próspero, no porque la iglesia lo prosperaba, sino que por su propio negocio secular era prosperado. Y yo vi ese ejemplo, yo me quedó en mi corazón y yo empecé también a trancar el negocio para atender las cosas del Señor. Y dejé de estudiar por atender las cosas del Señor, llegando a la iglesia, por atender un grupo de hermanos para enseñarle la palabra. Y te voy a decir algo, hijo, persona que nos está escuchando. Dios me ha prosperado tremendamente y sigo cerrando mi negocio para atender las cosas de Dios. Ese temor al dinero, ya por la misericordia de Jehová, Dios me la quitó. Y te voy a decir algo, yo viví 42 años alejado del Señor, sirviéndole a Satanás, porque tenía temor de no tener plata, de quedarme limpio, de no poder, entre comillas, realizarme como ser humano, porque creía que para realizarme como ser humano tenía que tener mucho dinero. Pero tengo 17 años sin temor, sirviéndole al Señor. Y yo recibí una palabra dicha por la propia boca de Jesús. Donde esté yo, ahí estará mi servidor. Y el que me sirviere, mi Padre le honrará. Hace 17 años Jesús me dijo, sírveme, que ya tu vida no es tu responsabilidad, tu vida es mi responsabilidad. Sírveme y yo te voy a honrar. Y tengo muchos testimonios de que Dios me ha prosperado materialmente, mucho, que tendríamos que, bueno, hacer una predicación especialmente para eso. Y hemos sido prosperados de una manera tal que tenemos personas bajo nuestra responsabilidad que nosotros, Dios nos utiliza a nosotros para proveerle su sustento. La familia. Hemos ayudado a muchas personas con bienes materiales.
sin temor. Yo te animo a que tú le sirvas, que dejes ese paso adelante y le sirvas a Dios sin temor. De que, ay, que mis amigos, me van a abandonar mis amigos, no voy a tener mis amigos, mis amistades. Te voy a decir algo. Yo tengo también un testimonio sobre eso. La mayoría de mis amigos, de mi grupo de amistad, que son entre 5 o 6 personas de mi infancia, que eran la mayoría, han recibido al Señor, se están congregando y han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero yo hace 17 años dejé mi tierra y mi parentela, dejé mis amistades. De mi familia, muchos de mi familia han recibido al Señor, han creído en el Señor. Dios dice su palabra, el que creyere en Él no será avergonzado. Aleluya. No tengas temor de ser avergonzado. No tengas temor de decirle Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que me ha cambiado mi vida. Yo antes era tal persona, ahora soy así. Dios ha cambiado mi vida para bien en Cristo Jesús. No tengas temor de hablar. El que creyere en Él no será avergonzado. Y si tú le pides a Dios un pescado, Él no te va a dar una serpiente. Y si tú le pides a Dios un pan, Él no te va a dar una piedra. Sin temor le serviríamos, hermano. Yo te vuelvo a decir hoy, Jesús dio su vida por ti para salvarte. Pero mientras tú estés aquí en la tierra, el propósito de Dios es que tú le sirvas sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Fíjese, santidad y justicia, apartado para Dios. Justicia, siendo justo delante de Dios y mostrando la justicia de Dios en ti. Tú siendo justo con las personas, porque la justicia de Dios se tiene que mostrar en nosotros. Y Dios te va a utilizar. Dios te va a utilizar para bendecir a las personas. Dios te va a utilizar para salvar a las personas. Dios te va a utilizar para que las personas no tengan ese temor y tú dejes ese testimonio poderoso de que tú has sido redimido del poder del enemigo, que las puertas del enemigo te han sido entregadas. No hay enemigo que la iglesia no pueda vencer. Aleluya. Porque ya ese enemigo está vencido en Cristo Jesús. Aleluya. Él ya venció al diablo en la cruz y lo exhibió públicamente. Y el acta de decreto que era contraria a nosotros, todo lo que Satanás había escrito, que decía este no tiene salvación porque este es un borracho, este no tiene salvación porque este es un drogadicto, este no tiene salvación porque le pega a su esposa, este no tiene salvación porque es un homicida. Esa acta dice la palabra que él la anuló y la clavó en la cruz. Aleluya, aleluya. No voy a servirle a Dios con temor, porque Él me levantó un poderoso Salvador. Le serviré en santidad y en justicia por su misericordia, porque la sangre de Cristo hace justo al pecador. La sangre de Cristo limpia el pecado del pecador. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tú por medio de tu Hijo Jesús hagas reconocer a toda persona que esté oyendo este audio que es un pecador y reconozca que ha pecado, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, reconozca que el sacrificio en la cruz de Jesús es poderoso para rescatarlo del poder del enemigo. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre, bendigo a la iglesia, bendigo a cada persona que esté oyendo este audio. Glorifícate, Padre, en cada persona que esté oyendo este audio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.